Buenas noches, tutora. Mi nombre es Diana Rodríguez. Hago entrega formal entonces del video de la actividad de contexto. Esta actividad, entonces, el objetivo era emprender la apropiación de conceptos y metodologías propias de la investigación en la UNAV como mecanismo para la adecuada identificación de temáticas para investigar en el marco de la maestría y como opción de grado. Bueno, como no lo había solicitado, entonces la intención era analizar desde los aspectos sociales, económicos, políticos, urbano, rural y ambiental. Para el caso del primer documento, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París de Ferrero, entonces tenemos que este documento nos genera varios elementos muy importantes y apropiados para el tema. En la parte social, entonces, encontramos el tema del Acuerdo de París sobre el cambio climático, que fue un hecho histórico para frenar el cambio climático global. Sin embargo, pues no me voy a tener ahí, voy a compartir junto con este video otro donde nos recuenta un poco más sobre el tema. Sin embargo, sí es importante resaltar los tres objetivos principales de este acuerdo. El primero de ellos era mantener la temperatura por debajo de 2 grados centígrados y llegar a 1.5 de calentamiento global, adaptarse al cambio climático, y tercero era incrementar desarrollos que ayudaran a reducir los gases de efecto invernadero. Sin embargo, pues este acuerdo fue un instrumento necesario, mas no suficiente para avanzar en la justicia climática, que ya nos afectaría entonces el tema ambiental. Y es que esta justicia climática debemos entenderla de dos formas. Primera era que enfatizaba el impacto del cambio climático en los pobres y menos favorecidos, quienes pues no tenían responsabilidad sobre la emisión de gases de efecto invernadero, frente a países ricos y empresas de combustibles fósiles, siendo estos últimos los responsables y que tenían beneficio de esas emisiones y no eran afectados por el cambio climático. Otra parte de la justicia climática era la correspondiente a que analizaba el impacto del cambio climático desde una visión de los derechos humanos, tanto intra como intergeneracional. Entonces, en ese sentido y en una situación ya de pobreza, de, digamos, derechos humanos no disminución de desigualdades, donde las brechas entre ricos y pobres cada vez es más amplia, altos índices de contaminación, pérdida de biodiversidad, y el modo de vida que llevamos actualmente, que no respeta los límites biofísicos de la Tierra. Esto hizo que muchos líderes mundiales, y esto ya nos afectaría la parte del aspecto político, hicieron un pacto y un compromiso ante el seno de las Naciones Unidas, que fue un acuerdo de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tampoco voy a ahondar en el tema, voy a dejar también un enlace de un video muy interesante donde nos recuenta un poco más sobre el tema. Pero sí es importante aclarar que esto fue un acuerdo internacional sin precedentes, que buscaba en principio la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución o reducción de las desigualdades. Entonces, por ejemplo, para el caso de Colombia, tenemos que Colombia es un país que ha liderado este tipo de procesos, está a la vanguardia. No obstante, pues digamos, lo que ha pasado en estos años pues no ha generado los resultados esperados, ¿cierto? Estamos todavía un poco lejos de las metas que nos propusimos, pero todavía tenemos 10, 11 años para poder contrarrestar y poder contribuir a este desarrollo sostenible. Ya para el caso de finalizando el tema de la justicia climática, es importante señalar que el objetivo de desarrollo sostenible, el número 1 de poner fin a la pobreza, es el que mayor contribuye o es clave para avanzar en esa justicia climática. Bueno, frente a la siguiente lectura, que es el despegue de las burbujas económicas al desarrollo sostenible, el capítulo 2, el crecimiento económico y sus deficiencias estructurales de Falcon, el caso de Perú, fue un documento muy interesante y también nos aporta elementos súper claves para analizar las diferentes temáticas. En el caso del aspecto económico, entonces, ¿qué nos dice?
que el crecimiento económico, para darse un buen crecimiento económico, debe contener dos componentes. El primero es el relacionado con la apertura comercial, es decir, la venta o las exportaciones, las ganancias o los ingresos derivados de los precios versus la demanda. Eso genera un buen crecimiento económico para el país. Y la otra es la estructura interna de la nación. Esta estructura pues comprende estructuras sociales, económicas, medioambientales. También nos dice que las instituciones juegan un rol y un papel muy importante para el desarrollo. Y paralelo a ello está el tema del largo plazo. Infortunadamente, el desarrollo, o sea, el crecimiento económico está asociado o ligado a lo que comprende los periodos gubernamentales. Entonces, eso no beneficia porque la ideal es que se trabaje en periodos generacionales en promedio de 30 años. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en los territorios, los 4 años de gobierno, pues no darían como resultado en una visión de largo plazo. En la parte social, entonces, maneja dos paradojas. La primera, el crecimiento infeliz, es decir, hay crecimiento, pero hay descontento social. La segunda tiene que ver con el tema de conocimiento y esta tiene dos características. La primera es que estamos en el siglo del conocimiento, entonces hablamos de innovación, de tecnología, de ciencia, y por ejemplo para el caso de Perú pues aparece siempre dentro de los últimos lugares. Pues Colombia no está muy lejos tampoco del tema. Y pues tiene incidencia en la parte política, y es que nos dice que no hay unas políticas que promuevan, que ayudan, que generen políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. En la parte rural y urbano, entonces, la segunda característica tiene que ver con el desconocimiento del territorio nacional, y eso pues nos ocurre también a nosotros acá en el territorio, lo que es Casanare. Estamos ubicados hacia el lado de la Orinoquia y no se ha explotado correctamente lo que nos ofrece este territorio. En la parte ambiental, entonces, nos dice que la geografía económica es un condicionante del desarrollo. Entonces menciona todos los aspectos que tienen que ver con el tema de la Amazonía, ¿sí? Y finalmente, en la parte rural y urbana, pues habla de la importancia de la relocalización competitiva del aparato productivo. Estas como las conclusiones. Vemos que tiene elementos propios para nosotros revisar y analizar las situaciones en el contexto en el que nos encontramos. Si bien pues Casanare es uno de los fue uno de los departamentos, el primero productor en petróleo, infortunadamente con todos los temas de corrupción, pues eso no nos ha favorecido para nada en temas de generar desarrollo, salud, educación, y por el contrario pues vemos situaciones lamentables hoy en día en la calidad de vida de los habitantes. En la lectura entonces de economías solidarias en América Latina, el tercer capítulo que comprendía las tendencias micro y macroeconómicas en las economías solidarias latinoamericanas hacia un nuevo movimiento social, de Díaz Muñoz. En el caso de México nos mostraban las 6 experiencias de COSOL, 6 organizaciones, y este es un documento muy valioso que contiene información clave para analizar y para hacer todo un ejercicio de lo que podría guiarnos, orientarnos hacia nuestra temática de investigación. Abarca pues los diferentes aspectos. En la parte económica, por ejemplo, nos habla de las experiencias que tuvieron frente a realizar cuestionamientos radicales al modelo económico, y no solo cuestionamientos, sino construcción de economías alternativas, es decir, hacia la transformación del capitalismo. En la parte social, entonces, vemos que promueven tejidos sociales diversos, redes incluyentes, interculturales, organizaciones amplias, plurales, empoderamiento femenino, donde abarca un gran porcentaje de lo que ellos se dedican. En la parte cultural, entonces, la resignificación de la identidad cultural. En la parte política, pues esas experiencias coinciden con temas de ciudadanía, reconocimiento, ejercicio, protección, construcción de derechos ciudadanos, todo el tema de la educación o el Estado democrático, políticas públicas de inclusión y de equidad, y un término muy interesante de demodiversidad. En la parte urbano-rural, entonces, nos dice que ellas pues
llevan a cabo movilizaciones, acciones colectivas locales, regionales, nacionales y latinoamericanas. El tema de restitución de tierras, autonomía territorial indígena y la importancia de las alianzas. Finalmente, la parte ambiental son organizaciones interesadas y muy preocupadas por el respeto y la protección al medio ambiente. Hablan de la necesidad de hacer un uso armónico de los recursos naturales. Entonces acá hay varios elementos claves para hacer un mayor análisis. El último documento, que fue el tema de la investigación medida por tecnologías, una mirada desde la maestría de la UNAM, entonces nos habla de la línea marco de intersubjetividad, contextos y desarrollo, con sus núcleos temáticos de economía humana, justicia social, política y gobernanza y ecodesarrollo. Finalmente, en mi concepto y a mi parecer, con toda la información, me pareció valioso inclinarme o orientarme con el tema de economía humana, específicamente lo que sería el desarrollo territorial y regional, siendo que este es un departamento que tiene grandes potencialidades y podemos encontrar muy buenas oportunidades, y para eso requiere hacer una investigación exhaustiva, muy juiciosa y propositiva. Muchas gracias.